Y bueno, pues después de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo la presentación oficial del nuevo técnico de la selección, el señor Félix Sánchez, vamos a pasar a preguntarnos, o la pregunta sería, ¿cómo juega Sánchez? ¿Cómo juegan los equipos de Sánchez? ¿Cuál es el estilo de este entrenador español? Como muchos ya saben o se habrán podido informar, Sánchez viene de la escuela del Barça. Y la escuela del Barça se basa en la escuela holandesa, el llamado Cruyffismo, el fútbol total o el fútbol total. Pero ¿qué es el fútbol total? ¿Qué es el Cruyffismo? ¿De dónde viene esta palabra tan complicada de pronunciar? ¿Cómo juega el Barça? ¿Cómo jugaba el Barça? ¿Y qué es la escuela holandesa? Vamos a contarles en el siguiente video. Bueno, este estilo de juego que adoptó el Barça por allá por los años 70 es el llamado juego de posesión, que todos podremos entender más fácilmente, que viene de la famosa y conocida Naranja Mecánica, el equipo holandés que arrasaba con su juego magnífico, un juego sorprendente para la época, estamos hablando de los 70s, donde dominaba los partidos porque todos sus jugadores hacían de todo. Digamos que las posiciones no eran tan importantes o que todos los jugadores podían hacer de todo, donde Johan Cruyff era su figura más descollante. Pero se dice también que Rinus Michels, también holandés, sería el verdadero iniciador de este estilo de juego, ya que Rinus Michels era el entrenador de ese equipo, el entrenador de Cruyff, y es el que le enseñó o le implantó esta forma de jugar a la Naranja Mecánica. Él entendía que todos debían defender y todos debían atacar al mismo tiempo. La presión debería ser una cuestión súper fuerte, una presión que asfixie realmente, que no deje jugar al rival, que había una forma física estupenda, que los jugadores eran atletas. Recordemos que en ese tiempo el fútbol no estaba tan desarrollado en el campo físico, en el campo de atlético, ¿no? Y que la posición del balón tendría que ser lo primordial. Esto también tenía mucho que ver con la cuestión física, porque recorrer la cancha y tener el balón y todos atacar y todos defender al mismo tiempo, pues requería que los jugadores estén en un estado físico pues muy bueno, porque el despliegue iba a ser abundante. Entonces esta fue la manera en que Holanda sorprendió al mundo del fútbol con su estilo de juego muy particular y que sí le dio resultados, ya que quedó varias veces subcampeón de Europa e incluso también quedó 2 veces subcampeón del mundo. Y como vemos en este caso, el segundo lugar sí es muy recordado por los amantes del fútbol, no como normalmente se dice que a los segundos no se lo recuerda a nadie. En este caso sí, porque el fútbol total, el fútbol que practicaba la Naranja Mecánica, pues fue una cosa muy novedosa, muy única en el momento. Pero este estilo de juego evolucionó con el mismo Cruyff, que ya como entrenador del Barça pues aplicó las mismas tácticas o las mismas estrategias que tenía la Holanda donde él jugó, pero digamos mejoró un poco más el juego, lo desarrolló más, ya no era una novedad, pero sí en cuanto a equipos, porque el Barça es el que aplicó este juego con mucho éxito también. Recordemos que estos equipos basan su juego en el 4-4-3, que sí es una forma de, digamos, ordenar a los jugadores, pero que como les digo, en este caso todos debían atacar, todos debían defender y los jugadores por lo general tenían las mismas condiciones tanto para defender como para atacar. Podías ver tranquilamente al defensa central ir a hacer un gol como cualquier delantero y también podrías ver a los delanteros defender como cualquier central, eso era normal. Y pues este Barça de Cruyff fue evolucionando, pues pasó por el Barça de Rijkaard, también holandés, después Guardiola, que para muchos es el entrenador o el equipo más importante de la historia del fútbol por cómo jugaba. Guardiola sí le dio una impronta muy especial a este estilo. Después pasó a Luis Enrique, que también jugó con Guardiola, que también conocía el estilo. Y ahora con Xavi, que es uno de los discípulos de Guardiola, que fue entrenado por Guardiola por mucho tiempo, compañero de Messi, Iniesta, entre otros.
Pero con Guardiola este estilo evolucionó de una forma muy interesante. Digamos que le dio una vuelta más a esta forma de jugar. Digamos que pasó un escalón más para arriba en ser un juego vistoso y efectivo. Con Guardiola vimos por primera vez el cambio de los típicos mediocampistas defensivos muy físicos, muy fuertes, muy aguerridos, que se decía que el número 5 pega, que el balón no pasa, pero el jugador tampoco. Entonces pasaron de estos mediocampistas fuertísimos físicamente a los mediocampistas jugones, a los mediocampistas muy hábiles con el balón. Yo recuerdo muy bien las críticas que se hacían al mediocampo conformado por Busquets, Xavi y Iniesta, que se decía que era un mediocampo muy endeble, pero que después con el tiempo terminó siendo pues un mediocampo excepcional para el fútbol. Entonces lo que buscaba y la vuelta, el escalón que le dio Guardiola a ese equipo es que pasó de este físico que era súper importante a los jugones, ¿no? A los jugadores que tienen muy buen pie, conservando claro que ellos obviamente atléticamente también estén muy bien, pero digamos que la fuerza física ya no era el factor más importante. Recordemos que Rinus Michel, al ser él era entrenador, era profesor de educación física y también fue militar. Él le dio este despliegue físico a la naranja mecánica con el cual podían hacer el juego de posición más efectivo. Lo mismo se implantó Cruyff, Rijkaard y después Guardiola, pero Guardiola le dio el toque de poner jugadores jugones, jugadores con muy buen pie. Ahora, si bien es cierto, los jugadores que tenía Guardiola eran buenísimos, como Xavi, como Iniesta, y pues él tenía el material para hacer este juego, pero esa es la evolución que hizo Guardiola en este juego. Otra cosa que Guardiola le dio al mundo del fútbol, que si bien es cierto ya se veía en otros entrenadores, pero Guardiola fue el que mejor le salió, digamos, la técnica o la táctica, fue la cuestión del falso 9 y mover a los delanteros por todas partes, que no tengan referencias fijas en el área para los defensores. Entonces Sánchez, al venir de esta escuela, la escuela del cruyffismo, la escuela del fútbol total, del juego de posesión, la naranja mecánica y todo lo que les hemos contado, lo lógico es que él también jugara con el 4-4-3 y aplicase este estilo de juego para Qatar. Y eso es lo que hizo, ya que Qatar ganó la Copa de Asia, que muchos la minimizan por cierto, sin darse cuenta que en el último mundial selecciones como Japón, Corea y Australia tuvieron mejores resultados que los sudamericanos Uruguay y el mismo Ecuador. Entonces Sánchez ganó con el 4-4-3, fútbol total, obviamente adaptándose a los jugadores que tiene. Sabemos que Qatar no es que tenga los mejores jugadores técnicamente dotados, pero supo adaptar el juego a los jugadores que tenía y obtuvo un gran resultado, como es la Copa Qatar. Muchos dicen que es como que Venezuela o Ecuador ganase la Copa América, pero yo voy más allá. Es como que Surinam ganase la Copa América, porque Qatar no era y no es absolutamente nadie en el fútbol, ni siquiera participaba en los torneos. Así que es mucho más lo que consiguió Sánchez con Qatar, es mucho más importante que comparar como que Venezuela o Ecuador ha ganado el mundial. No, es como que Surinam o Guyana gane la Copa América, así es la comparación. Y después Sánchez para el mundial pasó a jugar el 3-4-3, un poco poblando más la zona defensiva, ya que entendía que los rivales a los que se enfrentaba, que fue Holanda, Senegal y Ecuador, eran rivales más complicados, más difíciles, y pues entrenó esta técnica o esta táctica para poder un poco aguantar a estos equipos que claramente fueron mejores que Qatar. Muchos también critican que Sánchez pues no debería llegar a la selección porque tuvo un mal desempeño con su selección en Qatar. Pero también hay que tener en cuenta que Qatar fue mucho más defensivo de lo que se lo veía jugar en la Copa Asiática, mucho más defensivo en el Mundial, debido pues a la presión que tenía como ser el país local, como ser el anfitrión del torneo. Acuérdense que Qatar, el apoyo de las autoridades fue pues súper intenso. Los jeques pusieron muchísimo dinero, también invirtieron en lo que es la Academia Spire, que viene siendo una de las academias más importantes del fútbol mundial en estos momentos. Entonces todos estos factores del público local, la inversión, los jeques, todos estos factores
hicieron que Qatar se vea claramente disminuido en su juego, mucho por la presión, mucho jugó la presión. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos datos? Que Ecuador tendría que jugar este fútbol total, tendría que hacer el fútbol de Cruyff, hacer el fútbol que inició Rinus Michel, ser la naranja mecánica, y ahora sí de por sí, la naranja, perdón, y ahora sí de una vez por todas convertirse en la banana mecánica, ¿no? Pero vamos a ver, aparentemente los jugadores que tenemos serían jugadores de buen pie, sí, podrían realizar este juego físico, este juego de mucho despliegue, de mucha posesión. Sí, todos creemos que se puede, que tenemos jugadores, pero sí demanda de muchísimo trabajo, y no sé si hasta qué punto pueda Sánchez imprimirle este estilo de juego al Ecuador. A mí me gusta mucho la elección del técnico, es un técnico muy preparado que tiene una gran escuela detrás, pero como siempre el fútbol es bastante extraño, digamos, y difícil de dilucidar, difícil de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Ojalá que por el bien de la selección nos vaya bien, que juguemos al estilo de Guardiola, sería una cosa maravillosa, de ese equipo de Guardiola histórico. Es difícil, es muy difícil hacer eso, pero que lleguemos a jugar como jugaba Chile cuando fue campeón de la Copa América 2 ediciones consecutivas, también imponía este mismo estilo de juego. Así que sí se puede, hay jugadores muy buenos, hay jugadores que ya juegan en Europa con estilos similares a este del fútbol total, y creemos que con las camadas nuevas que también vienen, y ojalá con la presencia de Sánchez en todas las divisiones menores de la selección en Ecuador, en todas las categorías, pueda realizarse un trabajo no solamente a futuro, sino también en la actualidad. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el Ecuador puede jugar al tiki-taka, al fútbol total, al juego de posesión, al cruyffismo. Sería espectacular por el bien del fútbol nacional.